La esposa dio a luz a un bebé de piel oscura. El marido, lleno de sospechas, la abandonó. Entonces, el análisis de ADN reveló algo asombroso. El esposo de Valeria, Martín, se enfureció cuando ella dio a luz a un niño de piel negra. No dudó en poner fin a su relación años después, cuando el ADN descubrió lo inimaginable. Valeria se aferró a ambos lados de la cama del hospital y gritó con todas sus fuerzas mientras empujaba el agudo llanto de su recién nacido. Su esfuerzo fue recompensado cuando el bebé finalmente llegó. Exhausta, se recostó en la cama y jadeó mientras el sudor goteaba de su frente. La enfermera envolvió al bebé en una manta y se lo llevó. Valeria se sorprendió al ver el tono de piel del bebé. Confundida, miró a la enfermera. «Este es mi bebé, ¿verdad?», preguntó. La enfermera asintió. Los demás médicos presentes en la sala compartían la misma duda que ella. El equipo médico conocía bien a Valeria, fue en ese hospital donde dio a luz a sus otros 3 hijos. Ella era una mujer blanca, casada con un hombre blanco, y tenían 3 hijos de piel clara. Este bebé era su 4º hijo e inesperadamente tenía la piel oscura. Todos se preguntaban cómo era posible. El marido llegó unos minutos más tarde para ver a su esposa y a su bebé recién nacido. Su expresión de expectación se transformó en perplejidad en el momento en que vio al bebé. Salió de la habitación para verificar el número de habitación impreso en un letrero en la puerta. Quería asegurarse de no haber ingresado a la habitación equivocada. Claramente, era la habitación correcta, ya que el número coincidía. Cuando regresó a la habitación, tenía el ceño fruncido. No podía comprender cómo Valeria dio a luz a un bebé de piel oscura. Se quedó de pie junto a la cama y la miró acusadoramente. Valeria se apartó de su mirada y trató de explicarse. «Puedo explicarte, yo no lo hice. No sé qué sucedió», lloró. Sin embargo, Martín se mofó de la situación y no creyó una palabra de lo que salía de su boca. No estaba dispuesto a esperar a que ella inventara más historias para justificar lo que había ocurrido. Él conocía la verdad. Valeria había tenido una aventura con su empleador, quien también trabajaba en la misma empresa de seguros donde ella laboraba. Valeria se sorprendió cuando él mencionó eso. Sacudió la cabeza y repitió una y otra vez que no era cierto. Pero él no le creyó y la discusión se interrumpió cuando una enfermera le pidió a Martín que saliera de la habitación para permitir que Valeria descansara. Acababa de dar a luz y estaba siendo sometida a una intensa tensión emocional. Valeria se preguntaba cómo era factible que Martín la tratara de esa manera bajo cualquier circunstancia, y mucho menos después de que se agotaron todas sus energías. Cuando se despertó de una siesta que no fue reconfortante debido a las pesadillas, Valeria se dio cuenta de que alimentar a su bebé era una experiencia realmente gratificante. A pesar del tono de piel de su hijo, Valeria pudo notar el parecido que compartía con sus 3 hermanos mayores. Meses antes, ella y Martín habían escogido posibles nombres para el bebé. Ella le había propuesto el nombre de Lorenzo. Durante el resto de su estadía en el hospital, Valeria no vio a Martín y esperaba que estuviera reflexionando sobre la conversación y otras posibilidades que podrían haber causado que el bebé tuviera un tono de piel diferente al de ellos. Martín era el padre de Lorenzo, ella lo sabía porque no había estado con ningún otro hombre además de su marido. Pero, desafortunadamente para ella, Martín no parecía creerlo. Martín se mostró distante con Valeria y Lorenzo después de que regresaron del hospital. Valeria se sintió profundamente herida, pero se obligó a mantener una apariencia alegre por el bien de los niños. Sin embargo, unos días después, Martín empacó sus cosas y anunció que dejaba todo atrás. Valeria quedó en estado de shock y trató de razonar con Martín. Él no podía simplemente abandonarla con sus hijos. Ella le rogó que considerara todo lo que habían compartido durante más de 10 años de matrimonio y los hijos que habían tenido juntos. Pero Martín se mantuvo firme en su decisión. Para él, Valeria lo había traicionado y herido su orgullo. Si dejaba que eso pasara, la gente se habría burlado de él y habría perdido el respeto por sí mismo, así que se fue abandonando a su esposa y a su familia. Valeria sintió que todo su mundo se venía abajo, no sabía cómo podría seguir sin Martín. Nunca sospechó que él sería capaz de dejarla de manera tan despiadada. Valeria lo conocía desde la universidad, eran amigos desde hacía algún tiempo antes de que finalmente comenzaran a vivir juntos.
Él le propuso casarse y no tuvieron problemas para concebir cuando estuvieron listos para tener hijos, en el segundo año de matrimonio. Los hijos les llegaron fácilmente. Martín solo quería 2 hijos, ya que su idea de una familia perfecta consistía en tener 2 hijos, tal vez una mascota y la típica casa con cerca blanca. Sin embargo, Valeria siempre quiso una gran familia, ya que creció como hija única después de perder a su hermana mayor en un accidente de autobús escolar cuando tenía 4 años. Se sintió sola y no quería que sus hijos experimentaran ese sentimiento. A pesar de ello, respetó la decisión de Martín de tener solo 2 hijos. Dios tenía otros planes para ellos. Durante el primer embarazo de Valeria, ella y Martín estaban emocionados, hablaban con entusiasmo sobre los grandes planes que tenían para el hijo que estaban a punto de tener. Su alegría no tenía límites el día que dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo. 3 años después, Valeria volvió a quedar embarazada y dio a luz a hermosos gemelos, un niño y una niña. La pareja estaba contenta por eso, a pesar de saber que Martín no quería tener más hijos. Valeria tomó precauciones para evitar otro embarazo, como había acordado con Martín, pero 5 años después del nacimiento de los gemelos, Valeria se despertó una mañana con síntomas familiares que reconocía de embarazos anteriores. Se sintió aterrorizada, al mismo tiempo, secretamente emocionada. Compró una prueba de embarazo para confirmar y definitivamente estaba embarazada. Cuando Valeria le contó la noticia a Martín, este se enojó y la llamó descuidada y estúpida por permitir que sucediera un error como este. Estuvo enfadado durante mucho tiempo, pero a medida que se acercaba la fecha del parto, Martín se volvió más cálido. Desafortunadamente, esto se disipó como humo en el momento en que dio a luz al bebé Lorenzo, quien tenía la piel oscura, a diferencia de cualquier otro miembro de la familia. Valeria pensó en cómo criar a sus hijos sola, ya que eran muy pequeños. Su primer hijo tenía 9 años, los gemelos casi 6, y luego estaba Lorenzo, el hijo de piel oscura que fue negado por su padre. Valeria no sabía cómo hacer que su vida volviera a la normalidad. Luchaba mucho para cuidar a sus hijos y mantenerlos. Algunos de sus vecinos, que envidiaban a su familia y sabían que Martín la había abandonado, murmuraban a sus espaldas y se burlaban de ella, llamándola esposa infiel e hipócrita. Ella solía presentar al público un equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional, pero todo eso se había desmoronado. Valeria no sabía a quién acudir en ese angustioso momento de su vida. Llamó a sus amigos pidiendo ayuda, pero ninguno pudo ayudarla, ya que todos estaban ocupados con sus familias y sus propios asuntos. Lo máximo que hicieron fue ofrecerle palabras de consuelo y pedirle que se mantuviera fuerte. Todas las noches, Valeria lloraba en su almohada. Sentía como si alguien estuviera desgarrando sus entrañas, un dolor tan intenso que la dejaba exhausta. No sabía cómo reunir fuerzas para seguir adelante. Nada en su vida la motivaba a continuar, pero sus sentimientos de responsabilidad la mantenían agotada. Sus hijos dependían de ella y sus vidas también habían cambiado con la partida de su padre. Necesitaban que ella los tranquilizara. El bebé Lorenzo era solo un bebé inocente e indefenso, y aún así, Valeria tenía que lidiar con todo esto mientras seguía trabajando. En el trabajo, Valeria se distraía constantemente y no podía desempeñarse de manera excelente. En momentos aleatorios, las lágrimas comenzaban a correr por su rostro, lo cual incomodaba a sus compañeros. Hubo un día en el que estuvo a punto de cometer un grave error en un informe. Al ver esto, sus superiores la llamaron a la oficina y le pidieron que se tomara una licencia indefinida sin goce de sueldo. Valeria quiso protestar porque necesitaba dinero para mantener a sus hijos, pero al ver el rostro severo de su superior, comprendió que tenían razón y agradeció que no la hubieran despedido. Valeria constantemente intentaba contactar a Martín. Le enviaba mensajes y dejaba innumerables mensajes de voz, todos ellos eran ignorados y quedaban sin respuesta. Era como si él hubiera desaparecido en el aire. Intentó contactarlo a través de las redes sociales, pero no pudo encontrarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él la había bloqueado en todos lados. Valeria estaba frustrada, enojada y triste al mismo tiempo. Martín había estado ausente durante 6 meses y nunca envió dinero para la manutención de sus hijos debido a los desafíos y las turbulencias que enfrentó. Valeria siempre se sentía agotada o abatida al lidiar con el dolor de cabeza, y la situación la llevaba constantemente a tomar siestas no planeadas. Como resultado, no podía ocuparse de muchas tareas domésticas y su casa estaba desordenada.
A duras penas podía alimentar a los niños todos los días. Andrés, el hijo de 9 años de Valeria, tomó la iniciativa desde pequeño. Empezó a seguir el ejemplo de su madre, recogiendo los juguetes caídos y colocándolos en el cesto de juguetes. Recogía la ropa sucia de él y de sus hermanos y la metía en la lavadora. Usaba la aspiradora para limpiar y se encargaba de limpiar las superficies de la cocina con un paño limpio. Por las mañanas, preparaba cereal para él y sus hermanos, y les hacía sándwiches cuando regresaban de la escuela. Cada vez que el bebé Lorenzo lloraba y Valeria se quedaba dormida, Andrés lo mecía en su mecedora. A veces esto funcionaba y el bebé Lorenzo se quedaba dormido, pero en otras ocasiones no, lo que significaba que el bebé Lorenzo tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. En estas ocasiones, Andrés llevaba con cuidado a Lorenzo hasta donde estaba Valeria y le pedía que lo alimentara. Sus acciones conmovieron profundamente a Valeria, quien no tenía idea de que su hijo mayor fuera tan dedicado. Inspirada por su hijo Andrés, Valeria comenzó a esforzarse aún más por estar presente para sus hijos. Se obligó a realizar muchas de las tareas, pero asignó las más pequeñas a Andrés y los gemelos. Hizo las compras y llenó los armarios de la cocina y el refrigerador con comida. Sin embargo, había días en los que rompía a llorar cada vez que recordaba a Martín, y esto sucedía con frecuencia. Era difícil sacarlo de su mente, y para ella, era más difícil cuando los gemelos de 6 años preguntaban por su padre. Andrés fue lo suficientemente intuitivo como para saber que algo andaba mal y no preguntó por su padre después de las primeras semanas para no molestar a su madre. Pero los gemelos fueron menos diplomáticos. Al cumplir el 7º mes desde la partida de Martín, el director de la escuela de sus hijos invitó a Valeria a hablar. El director se llamaba Renato y era un hombre atractivo y mestizo de poco más de 40 años. Invitó a Valeria a descubrir qué estaba pasando, ya que notó que el rendimiento académico de sus hijos había disminuido y se habían vuelto más introvertidos y tristes. A pesar de su resistencia inicial, Valeria finalmente se abrió con Renato y admitió que apenas podía controlarse. Sentía que todo se desmoronaba desde que su esposo la abandonó. Le contó todo sin ocultar nada. Renato la escuchó atentamente y sintió una profunda compasión por ella y sus hijos. Se ofreció a llevarlos a todos a dar un paseo y a invitarlos a comer. Los niños se emocionaron al enterarse de que iban a un centro recreativo, se vistieron con sus mejores ropas y prometieron portarse de la mejor manera. Mientras los niños se divertían, Renato y Valeria tuvieron la oportunidad de hablar un poco más. Él le compartió su propia historia. Había perdido a su esposa debido a complicaciones durante el parto, aunque afortunadamente el bebé sobrevivió y tenía la misma edad que Andrés, el primer hijo de Valeria. Renato confesó que no había criado a su hija en soledad, ya que recibió mucho apoyo de una comunidad que encontró. Renato presentó a Valeria a esa comunidad y la llevó a su reunión física semanal. Era una comunidad de familias comprometidas a crecer juntas y a ayudarse mutuamente. Había parejas con hogares estables en esa comunidad, así como muchos solteros. Todos fueron tan acogedores y amigables que saludaron al bebé Lorenzo, a quien Valeria había traído con ella a la reunión. Cuando escucharon la historia de Valeria, todos estuvieron dispuestos a contribuir en lo que pudieran. El mayor problema de Valeria era que no tenía dinero para pagar a una niñera que cuidara a sus hijos mientras ella trabajaba. Sus ahorros se estaban agotando rápidamente, y si no regresaba pronto a trabajar, no podría mantener a sus hijos, pagar las facturas y renovar su alquiler en 3 meses. Al escuchar esto, las amas de casa de la comunidad crearon un horario para cuidar a los hijos de Valeria. Alrededor de 5 madres se ofrecieron como voluntarias, y cada una de ellas cuidó a los 4 niños durante una jornada laboral. Después de algunas semanas de asistir a las reuniones comunitarias con Renato y recibir su increíble apoyo, Valeria comenzó a sentirse a sí misma nuevamente. Estaba ansiosa por volver a trabajar y construir una vida para ella y sus hijos. Cuando finalmente regresó al trabajo, su desempeño fue mejor que nunca, y sus superiores quedaron impresionados. Luego de superar varias expectativas de ventas, Valeria logró una doble promoción. Compartió la noticia con la comunidad y la celebraron. Unos meses después, Valeria se había estabilizado y podía pagar a niñeras para que cuidaran a los niños cuando ella estaba ocupada. Las madres de la comunidad incluso se ofrecieron a cuidar a los niños. Le dijeron a Valeria que era fácil amar a sus hijos y la elogiaron por criarlos con buenos modales. Valeria les agradeció con una mirada de gratitud en sus ojos.
Por otro lado, Valeria veía a Renato con frecuencia, ya que él era el director de la escuela de sus hijos, y se encontraban en las reuniones semanales y se habían convertido en amigos. Unos meses después, Valeria se dio cuenta de que estaba en constante comunicación con Renato. Intercambiaban mensajes de texto a diario, hablaban por teléfono y salían juntos a comunicarse, además de salir con sus hijos. Valeria conocía a Aitana, quien se había convertido en amiga de sus propios hijos. A los ojos de la niña, Valeria era una figura maternal a la que admiraba profundamente. Valeria trató de no pensar en lo que podría significar su cercanía con Renato. Él era un buen hombre y ella valoraba su amistad, eso fue lo que se dijo a sí misma. Más de un año después de que Martín se fuera, Valeria descubrió que ella y los niños habían encontrado su ritmo. Todos ayudaban con las tareas del hogar, ella cocinaba y participaba en las labores domésticas. El rendimiento de sus hijos en la escuela y en las actividades extracurriculares era mejor que nunca. Fueron de compras juntos y se cuidaron mutuamente. Cada vez que se sentaban a comer, Valeria veía la fuerte unión entre sus hijos, lo que llenaba su corazón de orgullo. Era como si ya no necesitaran a Martín. Este descubrimiento llevó a Valeria a otro hallazgo importante: Martín no era tan útil en casa como ella pensaba. Actualmente, Valeria ganaba mucho más dinero, 3 veces más de lo que ganaban ella y Martín cuando vivían juntos. En ese momento, Martín ganaba un poco más que Valeria, pero la mayor parte de su salario se destinaba a sus propias necesidades. A Martín le gustaba comprar artículos de diseñador que en realidad no podía permitirse, porque quería que la gente lo percibiera de cierta manera. Valeria era quien sostenía principalmente a la familia, pagaba las cuentas y se ocupaba de la mayoría de las cosas, pero no se daba cuenta de ello debido a su amor por Martín y el valor que tenía su presencia para ella. Además, después de casi 2 años de separación, Martín aún no había enviado los papeles del divorcio. Valeria sospechaba que era porque no quería pagar pensión alimenticia ni indemnización. Ella decidió ignorarlo por el momento. Renato, Valeria y sus hijos estaban en el parque haciendo un picnic un sábado por la tarde, mientras los niños jugaban juntos, incluido Lorenzo, que tenía 3 años y era un adorable bebé. Renato observaba con una expresión peculiar. Valeria le preguntó cuál era el problema, preocupada de que hubiera notado algo extraño en uno de sus hijos. Sus hijos tenían unos ojos interesantes, y él los estaba admirando. Valeria suspiró aliviada y le explicó que habían heredado esos rasgos del lado de su padre. Renato frunció el ceño y señaló que, si ese era el caso, eso demostraba que Lorenzo era el hijo biológico de Martín, ya que compartía el mismo par de ojos únicos. Valeria se sintió muy angustiada. Después de que Martín se fuera, había considerado hacerse una prueba de ADN para demostrar que sus afirmaciones eran erróneas. Pero debido a las observaciones de Renato, sintió un impulso para descubrir la verdad detrás del tono de piel oscuro de Lorenzo de una vez por todas. Llamó al hospital y solicitó una cotización para una prueba de ADN, enviando muestras de piel vieja de Martín. El hospital realizó las pruebas, y el ADN reveló algo inimaginable: Lorenzo era el hijo biológico de Martín, y su color de piel era hereditario. Valeria estaba confundida y no entendía lo que los médicos querían decir con hereditario. Explicaron que Lorenzo tenía antepasados afrodescendientes en su árbol genealógico, bisabuelos o tatarabuelos negros. Valeria se sentía perpleja, ya que ella y Martín no tenían ninguna relación con eso. Sin embargo, todavía estaba pensando en ello al día siguiente cuando Martín la llamó. Le dijo que acababa de enterarse, por medio de su madre, que su padre biológico era negro. Resultó que su madre había estado comprometida con esta persona, pero después de su fallecimiento en un accidente, ella se casó con su mejor amigo, un hombre blanco. Su madre nunca vio la razón para revelarle esto a Martín, ya que él había nacido blanco. Pero de repente, sintió la necesidad de compartir la verdad con él. Martín suplicó volver con Valeria y los niños. Estaba dispuesto a ser el padre de todos ellos, incluido Lorenzo. Valeria se negó, ya que él los había abandonado durante 3 años. Ella se divorció de él, pero le permitió el derecho de visitar a los niños. Sin embargo, los propios niños preferían quedarse con Renato. Poco después, Renato y Valeria comenzaron a salir. Los niños, incluida Aitana, estaban muy felices, especialmente cuando pasaban tiempo juntos. Pasaron los años, y Renato se casó con Valeria. Martín se sintió arrepentido por su actitud en el pasado. Valeria no le guardaba rencor,
lo había perdonado por todo. ¿Qué opinas de la reacción de Martín al descubrir que tenía un bebé de piel oscura? Si te gustó la historia, no olvides suscribirte. También tienes otras historias en tu pantalla que te harán feliz. Disfrútalas e involúcrate en ellas.